Sí, porque si amanecimos igual o peor, entonces sí nos afligimos, ¿verdad? ¿Qué era lo que decía el coro que acabamos de entonar? Dice, nos has escogido. Nos has escogido, ¿qué decía? Conforme a tu propósito. ¿Y ustedes saben que ese coro es 100% Misión El Calvario? El Señor en medio de todo nos ha llevado a adorarle, a exaltarle, pero realmente como debe ser, dándole toda la gloria, toda la honra solo a Él. Hoy en día se oye tanto canciones cristianas, solo le cambian, solo porque dice Dios en alguna casi que canción, pues ya es, y todas las iglesias pues los andan cantando, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos a escuchar, realmente muchas de las canciones o coros, pues al final lo menos que exaltan es a Dios, pero pues en ese proceso vamos, ¿verdad? En lo que Dios nos ha estado llevando, nos ha estado enseñando a que realmente aprendamos a darle toda la gloria y toda la honra como Él se lo merece. Amén. Porque pues sabemos que en Él se originó, ¿no es cierto? Él creó y nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Entonces, por lo tanto, entre muchas de las capacidades o de las cualidades como Dios nos formó es ser adoradoras, ¿sí? Y como mujeres, pues también tenemos que tomar nuestro tiempo de adoración, pero muchas veces repetimos y repetimos lo que escuchamos o un coro, pero si no hay un coro, entonces no sabemos ni qué decirle a Dios, ¿no es cierto? Tú eres santo, grande, y no sabemos qué más decirle, pero muchas veces es porque no le conocemos. ¿Qué pasa cuando la chica está enamorada de aquel muchacho, el más guapo de todos? Y le hablamos a una amiga de él que no le decimos. Lo miramos en las calles, lo miramos hasta en las flores, en todos lados, ¿no es cierto? Y tenemos que hablar de esa persona. ¿Qué es aquí? ¿Qué es allá? Que vieras cómo me dice, que vieras cómo hace, y más si le decimos a la persona, ay, qué lindos tus ojos, que me gusta cómo me tratas, no sé, infinidad de cosas. Pero cuando estamos ante la presencia de Dios, porque muchas veces no podemos decirle a alguien quién es si no la conozco. Por ejemplo, pues yo acá muchas o la mayoría no las conozco. Entonces yo no voy a poder venir aquí con mi hermana y a decirle, ¿cómo es ella? ¿Por qué no voy a saber cómo decirle? Porque no la conozco. A menos pues que sea una revelación o que sea una palabra profética o que el Señor me esté dando algo específico para ella. Pero si yo la quiero describir, no puedo. ¿Por qué? Simple y sencillamente. No le puedo decir sus cualidades porque no la conozco. Igualmente es cuando nosotros adoramos al Señor. Así que si nosotros nos encontramos en esa circunstancia en que solo eres grande, poderoso, o cantamos las experiencias de alguien más, pero el Señor quiere que nosotros le digamos lo que hay en nuestro corazón y que le hablemos de nuestras propias experiencias. Amén. Así que damos gracias a Dios por lo que Dios ha estado haciendo. También en la sede, pues gracias a Dios, Dios ha estado dando coros de la misma, de los mismos discípulos.
Y así también esperamos los coros de acá de Bogotá, ¿verdad? Que sea de nuestra experiencia, de lo que Dios ha estado haciendo y nos ha estado abriendo el entendimiento y hemos estado aprendiendo. Amén. Amén. Ayer pues platicábamos acerca del diseño que Dios ha hecho a la mujer conforme y a la semejanza de Dios. Vamos a ver hoy Efesios 4:13. Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muchos hemos dicho o usado este versículo y solo decimos, tenemos que llegar a un varón perfecto o a la medida de Cristo, pero no es solamente eso, es más que eso. ¿No es cierto que casi solo así hemos conocido el versículo? Le quitamos, le robamos a la esencia del versículo porque nos está diciendo, vamos a leerlo nuevamente, hasta que todos lleguemos. ¿Qué quiere decir hasta que todos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué quiere decir la unidad de la fe? Todos unidos, con el mismo propósito, con el mismo fin, ¿sí? Con el mismo sentir. Entonces está diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que todos lo conozcamos. Entonces dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Muchas veces como mujeres creemos que los varones o que el pastor o que los adiestradores son los responsables de estudiar la palabra, de conocer de Dios. Y muchas veces decimos, es que voy a ir con el pastor que ore porque a él sí lo usa Dios. ¿No es cierto que muchas veces hemos dicho así? Pero si las escrituras nos dice que todos, y no dice solo los ministerios aprendan o conozcan de Dios. ¿Qué está diciéndonos acá? Dentro de ese todos, nos está incluyendo a ti y a mí, nos está incluyendo a nosotras como mujeres, pero muchas veces que sean ellos. No, es que yo me quedo en mi hogar, o incluso esposos de pastores a veces dicen, no, mi esposo es el del ministerio, yo no. O el discipulador, si su esposo es el que tiene el grupo, entonces él que estudie, porque a él es el que Dios lo llamó. No, a todas nos ha llamado y nos está mandando, mandando a que todos, ¿sí? Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cómo vamos a llegar a tener el conocimiento del Hijo de Dios? A través de la palabra, a través de qué? Del adiestramiento, de la oración, ¿sí? A través de ejecutar los mandatos, a través de ejecutar, pero tenemos que conocerlo. Hay muchas formas
como hemos venido hablando, de llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Pero como decía hermana Mari, nos conformamos a que el domingo o solo cuando hay grupo, pero no hemos tomado la responsabilidad como mujeres, como hijas de Dios, de venir y adquirir conocimiento. Es que, ¿qué pasa acá? Yo no sé cómo es acá los estudios, pero, por ejemplo, si mi hermana acá, no sé cuál es su profesión, pero si ella quisiera llegar a ser una doctora, de las mejores doctoras de Bogotá, ¿qué tiene que hacer ella? Estudiar, pero, que diga él, ver qué. O tal vez voy a estudiar, pero yo quiero ser doctora. ¿Y por qué a mí no me dan el título? ¿Qué pasaría si ella llega ante el Ministerio de Educación o no sé cómo le llaman acá? Mire, yo quiero ser doctora, deme mi título. ¿Qué creen que harían? En primera se reirían de ella. ¿Y qué le pasa? Si eso no es así. Pero muchas veces nos esforzamos, sí, por adquirir conocimiento de estudios. No estoy diciendo en ningún momento que eso sea malo. Pero cuando se trata del Señor, entonces, es que no tengo tiempo. Es que lo que pasa es que tengo mucho que hacer en la casa. Entonces, no le damos la prioridad. Como yo platicaba con un hermano allá en la sede, le decía, ¿por qué si en los colegios la entrada de los niños es a las 7 de la mañana? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que ver cómo le hacemos. Y no a los profesores o a los directores no les importa si usted llegó tarde en la noche, si se desveló, si tuvo que madrugar, si se le arruinó el carro, si desayunó, si tenía ganas de levantarse o no. Usted debe cumplir con llevar a sus hijos a la hora. Y no sé aquí, pero allá hay colegios o la mayoría, si usted se pasa de la hora, ya no dejan entrar a los niños. Y si los dejan entrar, los dejan fuera el primer periodo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos, pero es que si no nos da tiempo de desayunar, ahí vamos sin desayunar. No creo que les pase eso, ¿verdad? Pero vamos corriendo y si no nos da tiempo a bañarnos, pues no nos bañamos, pero tenemos que estar a las 7 ahí. Pero cuando el pastor nos dice, es que el adiestramiento es a las 7, no sé a qué hora es, solo es un ejemplo. Y se van apareciendo a las 8. Es que como usted no sabe todo lo que yo tengo que hacer, es que fíjese que esto, es que fíjese que el otro. Excusas, pues, siempre vamos a encontrar. Pero me doy a entender la diferencia. ¿Por qué si hacemos todo y no discutimos o nos acatamos a esos horarios en el trabajo o en el colegio? Si en el trabajo llegamos tarde, ¿qué pasa? O les dicen, si ya van varias, mire, disculpe, usted es muy buena en su trabajo, pero no nos está cumpliendo. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí va una carta, gracias, ¿verdad? O si no, pues nos descuentan. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos igual. Y pase lo que pase, nosotros vamos a llegar a la hora con tal que no nos descuenten o no perder el trabajo. Pero cuando es el servicio o es el adiestramiento o es cualquier actividad, pues. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque le damos mayor prioridad a otras cosas, o como que sí importara el llegar temprano al colegio, pero a la iglesia, pues, importa tanto llegar temprano al colegio o
o al trabajo, pero también en la iglesia. Si usted cumple con todos los reglamentos de su colegio o de su trabajo, ¿por qué no va a cumplir con los reglamentos y las leyes, los estatutos que Dios nos ha mandado? ¿Me doy a entender? ¿Sí? Entonces decía, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, pero dice, a un varón perfecto. ¿Y qué medida nos está dando acá? Dice, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Repito, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Qué entendemos por plenitud? Completo, total, lo máximo, que más de eso ya no hay, ¿sí? Entonces dice que tenemos que llegar nada más y nada menos. ¿Se dan cuenta cuál es nuestra medida? Por eso, nosotros no venimos a decirles como hoy en día el evangelio ha llegado, muchas de las iglesias, venga, todos sus problemas se van a terminar. Venga al Señor y mire, venga pues, asista y siga con sus cosas usted, pero venga, busque de Dios o vaya a la iglesia que sea, no importa, no, sí importa. Importa, ¿por qué? Porque ese va a ser el alimento que usted va a recibir. Si usted va a una iglesia o asiste a un lugar donde le van a dar lechita, qué rico lechita, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? No va a madurar, es más, se va a descompensar, no sé si se va a entender la palabra, va a haber una descompensación en usted, como cuando comemos, si comiéramos solo una clase de alimento, no, pero es que eso es buenísimo, mire, las arepas son buenísimas, tienen calcio, tienen hierro, no sé qué tanto puedan tener, buenísimas. Pero ¿qué pasaría si nosotros solo comiéramos arepas? Pero si son una gran cosa, son una gran vitamina. Sí, pero necesitamos un balance, necesitamos un alimento sólido, algo que nos va a fortalecer, que nos va a vitaminar. Pues igual sería en este caso. Si nosotros no recibimos el alimento sólido, entonces, ¿qué existe en nuestra vida? Va a haber una malformación, va a haber enfermedad, va a haber debilidad y va a haber una descompensación también. Entonces, sí importa de dónde estamos nosotros tomando el alimento. Porque la idea sí o no importa. Sí importa. O usted va a ir a un restaurante donde sabe que no hacen bien, no asean bien o limpian bien los alimentos, o donde esa comida sabe usted que le va a caer mal. No. ¿Por qué? Porque usted sabe que eso no le va a hacer bien. Y pues igualmente cuando la palabra no es sólida, cuando la palabra no ha llegado o la iglesia no ha llegado a la madurez, entonces pues existe esta descompensación. Vemos acá que la medida que nos está dando las escrituras no es cualquier cosa, porque nos está diciendo que tenemos que llegar a ser perfectos, pero dice a la medida de la estatura, de la plenitud, de todo lo máximo, de todo lo mejor, de todo lo... ¿Qué otra palabra pueden usar aquí para lo?
el 100%, la plenitud, ¿sí? La palabra lo dice todo, ¿verdad? Pero es para darnos a entender. La plenitud, porque dice que tenemos que llegar entonces a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, a la imagen de Cristo, ¿sí? Entonces dice, hasta que todos lleguemos. Es una realidad que la iglesia debe llegar. No lo que deseamos llegar, es que yo quiero llegar algún día a tener la imagen de Cristo. No es que sea un sueño. Oye, ay, ese pastor, ¿cómo va a creer? ¿Quién va a llegar a ser perfecto en este mundo? Comió muchas arepas o muchos frijolitos de plano, ¿ah? Porque ¿quién? Pero las escrituras nos dicen, sed perfectos, ¿como qué? Como vuestro Padre es perfecto. Dice, hasta que todos lleguemos, el Espíritu Santo está visualizando ya una realidad, una meta cumplida, ya la vida de la iglesia en un estado. Quiere decir que cuando Dios ha visualizado su iglesia, la está visualizando una iglesia perfecta. No es un sueño de Dios, no es una, ni mucho menos de nosotros, ni un invento del apóstol Henry o del pastor Orlando, ni tampoco del apóstol Abraham, que tuvo la ocurrencia, ¿verdad? No. Está dentro del diseño de Dios. Y por lo tanto el Espíritu Santo ha visualizado la iglesia de Bogotá, de Misión Cristiana del Calvario, como una iglesia perfecta. Y lo que Dios nos ha dado, la revelación que Dios nos ha dado hoy en día, que nos está dando y para donde nos está llevando, de veras es de glorificar el nombre de Dios. Pero debemos apreciar eso. No es que las demás iglesias no sean de Dios, porque no estamos diciendo eso. Pero Dios ha determinado dárnoslo a nosotros. Va a llegar a las demás, sí es cierto. Pero eso será su tiempo. A Dios le ha placido, nos ha visto con ojos de misericordia. Y sabe usted que dentro de toda la creación de Dios, Dios lo ha visto a usted y me ha visto a mí. Y me ha escogido. ¿Qué es escoger? Seleccionar, apartar. Yo digo, voy a escoger una manzana. ¿Qué quiere decir escoger? Entre muchos, tomar, ¿sí? Pues uno lo mejor, ¿verdad? Entonces la palabra nos dice que Dios nos ha venido y nos ha escogido. Y Dios te ha escogido a ti, mujer, a ti, varón, para que cumplas el propósito de Dios. Nos ha escogido para que cumplamos el propósito de Dios. Amén. Es que no nos escogió, no nos trajo a su iglesia, nada más para que vengan a llenar bancas. No nos ha escogido nada más para que, qué bonitas se ven las hermanas aquí en Bogotá y se ven aquí en la iglesia, para que vengan a adornar la iglesia. O simplemente no nos escogió para que, pues porque no encontró otra, ¿verdad? No. Nos ha escogido para que cumplamos el propósito de Dios, no importando la edad. Mi abuelita pues ya estaba grande, pues ahorita pues ella está ya en cama, no se levanta, de repente se levanta a hacer sus travesuras. Yo fui tanto muy amiga de mi mamá como soy, pero de mi abuelita también. Mi abuelita era la que me acompañaba. Cuando yo andaba aprendiendo a manejar, ella era la única que se atrevía a andar conmigo.
Y yo la llevaba para todos lados. Y yo bromeo, hoy en día yo voy a bromear con ella, la voy a molestar, le hago cosquillas y ella se divierte, ¿verdad? Se divierte, ella es de que uno la va a molestar, ella se ríe. Le digo yo, ay, esta viejita me encanta que agarra la onda. Porque uno la puede molestar o pues yo la puedo molestar y ella se divierte. Pero ella era alguien de que pues muy grande, pero ella al que encontraba, ella le hablaba de Dios. Ella le presentaba a Cristo a las personas. Y por allá a veces en el súper y yo, mita, apúrate que ya tenemos que ir. Y ella platicando y hablando del Señor. Y ella pues siempre oró por nosotros, todo el tiempo ha orado por nosotros. Y como decía el apóstol un día, muchas de las bendiciones y de lo que Dios ha hecho en nosotros tiene que ver con las oraciones, con la respuesta de las oraciones de mi viejita, le digo yo, ¿verdad? No importa la edad. O muy joven, ay, es que yo tengo que vivir la vida. Pues vívala, pero vívala disfrutando, demostrando la gloria de Dios. Es que a veces no disfrutamos la vida. Es que Dios no te trajo a este mundo, te trajo con un propósito. Pero también para que disfrutes la vida, disfrutes todo lo que tiene la vida. Es cierto, a veces no nos va tan bonito como quisiéramos. Pero la Biblia dice, dejando todo lo que queda atrás. O el pasado, ¿qué dice la palabra? Que tenemos que dejar el pasado. En Cristo son despojarnos del pasado. O en Cristo las cosas son hechas nuevas. Entonces venimos arrastrando un pasado. Vivimos arrastrando aquello que no queremos soltar porque nos duele. Porque hemos sido dañadas, hemos sido afectadas. Y luego vamos a hablar de eso. La iglesia en general hoy en día ha tenido la idea que si alcanzamos la imagen de Cristo, ya viene el Señor. Es que la vamos a alcanzar cuando estemos en su gloria. O que si creemos que hoy, 21 de julio del 2002, si hoy alcanzáramos la perfección, entonces el 22 de octubre de julio del 2002, entonces va a venir el Señor. Entonces díganme, entonces ¿para qué? Entonces ¿cuál es el propósito de que nosotros seamos perfeccionados? ¿A quién vamos a testificar? ¿A quién vamos a demostrar la gloria de Dios? No tiene sentido. Como dijo aquel, entonces, ¿qué chiste? Entonces vivo la vida que yo quiero y a mí qué, que cuando yo llegue allá me arrepiento, cuando ya me voy a morir, entonces pues ya soy perfecta. ¿No creen que todos haríamos eso? No, es que la perfección tenemos que alcanzar acá y es ya. Es más, estamos atrasados. Alcanzar la imagen de Cristo debe ser la realidad que vivamos hoy. Es para acá en la tierra, revelemos al Padre. La creación está anhelando y necesitada que la iglesia exprese la vida de Cristo. Les voy a repetir. Dice que la creación, o sea, Bogotá y sus alrededores, Colombia, pero se las vamos a poner ahorita suavecitos el ejemplo. Bogotá, con Bogotá tienen para divertirse. Bogotá está anhelando
y necesita que la iglesia de Misión Cristiana del Calvario, necesita que las mujeres de Misión Cristiana del Calvario expresen la vida de Cristo. Amén. Es urgente, mis hermanas. Es urgente que las mujeres, que la gente de allá afuera vea expresada la imagen de Cristo a través de nuestras vidas. El ser transformados no es para el último momento. Porque entonces, como decíamos, ¿con qué propósito? ¿Para qué voy a ser transformado? Ya hoy soy transformada y mañana ya me voy. Como decimos allá, qué chiste, ¿verdad? No tendría sentido, o sea, no tiene sentido. Entonces, Dios nos ha llamado a una transformación, pero para que acá nosotros, acá en la tierra, hoy en día, acá ustedes mujeres de Bogotá, demuestren a las mujeres, a las jóvenes, a las adultas en edad, a las mujeres grandes, demuestren la gloria de Dios, pero a través de nuestras vidas. Pero eso va a ser a través de mi ejemplo, a través de mi testimonio, a través de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo pasaba una situación difícil hace algún tiempo y pues Dios estuvo conmigo todo el tiempo y pues Dios me fortaleció, que hasta alguien me preguntó, ¿y cómo te sientes? Pues la verdad es que a veces me siento mal de no sentirme mal. ¿Sí? Y era cierto, porque Dios me fortaleció tanto. Y entonces dije, bueno, esa es la diferencia de estar en Cristo. Porque pasé lo mismo que pudo haber pasado a alguien en el mundo. Pero la diferencia la hizo ¿qué? Cristo en mí. El Espíritu Santo en mí, la obra que el Espíritu Santo me ha traído, me ha estado formando. Pero si fue la misma situación o peor que alguien más pudo haber pasado, simple y sencillamente, porque el Espíritu Santo ha trabajado en mi vida, en mi corazón. Entonces yo pude pasar esa prueba. Aprobada, porque las pruebas no son ¿para qué es una prueba? Para evaluar. Ajá. Cuando yo paso una prueba, que en un examen, por ejemplo, en el colegio, ¿cuál es el sentido de una prueba? Ajá. ¿Qué es lo que sabe? Medir los logros, medir el alcance. Entonces, cuando nosotros pasamos una prueba, no es para destruirnos, sino cuando pasamos una prueba, ¿es para qué? Para crecer, para avanzar. Es que pasé yo esta circunstancia, pero yo la paso victoriosa en Cristo Jesús. Es que no va a ser con mis fuerzas. Si yo la quiero pasar con mis fuerzas, entonces me quedé perdida en el espacio. Pero si la paso con la ayuda del Espíritu Santo, con la obra del Espíritu Santo en mí, entonces yo voy a dar testimonio. Y ahora yo aquí les puedo dar un testimonio de que yo pasé aprobada. Y yo tal vez no me di cuenta, pero al tiempo, alguien que no es tan fácil de admirar a alguien me decía, yo te admiro mucho por tu fortaleza, por cómo pasaste esta situación. Y entonces yo digo, bueno, pues era de testimonio. Y en esa época el Señor me dijo, te estoy permitiendo pasar esta situación para que cuando hayan mujeres con esta misma situación tú puedas ministrar y orar por ellas, levantarlas. Y yo, Señor, y no podía haber sido en otra área que yo, ¿verdad?
Pero, o sea, tenía su propósito, pero no era destruirme, no era botarme, sino era levantarme, avanzar. ¿Y cuántas de nosotras estamos actuando, como decíamos, igual que el mundo? ¿Por qué? Porque en nosotros existe aún inseguridad, existe envidia, falta de carácter. Porque nos dice, venite para acá, sí, aquí. Los amigos nos dicen, no, mejor para allá, sí. Las amigas de la señora le dicen, no te dejes de tu marido, vos dale también, si te da, dale también. Sí, entonces yo le voy a dar. Faltas de carácter. Si más de alguna aquí su esposo le quiso pegar o le ha pegado, pues no es de que le va a devolver, pero tampoco se va a dejar. Dile, momento, a mí no me vas a levantar la mano. Momento, a mí me vas a respetar. ¿Por qué? Porque Dios nos está formando un carácter y es ponernos en el lugar correcto. ¿Sí? No nos vamos a pasar pero tampoco vamos a hacer aquellas. Es que como en la iglesia me dijeron que yo soy sumisa, enfrente de la casa de mis papás, estaban construyendo una casa y estaban los guardianes trabajando, viviendo, cuidando. Y se oía la mujer que gritaba y el hombre la correteaba y le pegaba y todo. Entonces mi abuelita, ¿verdad? Pues iba a comprar tortillas o no sé ni qué iba a hacer porque ella hacía las tortillas, más creo que por ir a hablar con la mujer. Y le decía, mire, ¿por qué se deja? Y le decía a la señora, es que es mi marido. Pues sí, pero no se deje. Porque la sujeción es diferente. La obediencia es diferente a que nosotros permitamos que nos falten el respeto. Mujer, no dejes que te falten el respeto. Eso sí, con sabiduría, con autoridad de Dios, con prudencia, vas a poner tus límites. Te vas a dar tu lugar como mujer. Porque no somos instrumentos de Dios, pero no somos instrumentos de ningún otro que puedan hacer con nosotros lo que quieran. Entonces, pero la que va a poner esos límites eres tú. Eso sí, con sabiduría, con el diseño, cuando sabemos nosotros quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Tu mujer, ¿cuál es tu diferencia entre una mujer que está allá afuera y tú que has estado en la iglesia? Decíamos, hay chismes, falta de integridad, a veces somos falsas o actuamos como falsas. ¿Por qué? Porque decimos algo y a la vuelta decimos otra cosa. Es que Dios quiere mujeres íntegras, mujeres que sean cabales, ¿entienden la palabra cabal? Que seamos cabales, que no nos quedemos con un cambio que nos dan en la empresa o nos da nuestro esposo, pero que nuestro esposo, nuestra familia, nuestros hijos, cuando nosotros les digamos algo, ellos sepan que eso, como nosotros decimos, así es. Que si yo le voy a decir, yo no hice eso, él vaya a creer o ellos vayan a creer lo que yo les estoy diciendo. Pero esa confianza, ese respeto, te la vas a ganar tú. Me la voy a ganar yo. Es que, ¿cuántas nos gustan o queremos que todos nos respeten? ¿Amén? Yo quiero que me respeten. Y de hecho me gusta mucho que me respeten.
Me doy mucho, pero me doy a respetar. Pero está en mí el darme a respetar. Pero yo tengo que respetar. Es que las mismas escrituras nos dicen que nosotros tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten. Pero entonces si usted llega a gritar a su casa, le grita a sus hijos, a la primera que encuentra, con lo primero que encuentra le tira, o usted ofende o le habla de su hermana, entonces seguramente así le gusta que la traten. ¿Así quiere que la traten o no es así? Aparte tenemos que estar conscientes que todo lo que se siembra, se cosecha. Entonces yo no quiero cosechar mal. Entonces si yo no quiero cosechar mal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sembrar bien. Es que a mí no me gusta ofender. Yo hacía una broma en una ocasión, pero aparte es cierto. Le decía, yo prefiero no ofender para no pedir perdón. Porque después voy a tener que pedir perdón. Entonces, ¿para qué me voy a complicar? Mejor no ofendo. No, que después nos toca pedir perdón. Y muchas tenemos todavía que pedirlo. Anoche el Señor me ponía mucho que el Señor iba a poner hoy acá un espíritu que iba a sanar corazones, a sanar heridas, a sanar todo dolor en nuestro corazón y a cicatrizar esas heridas y a dejar atrás. No es de que hoy Dios va a sanar esas heridas y mañana otra vez. Si Dios las va a sanar, las va a sanar. Pero eso va a depender de ti. Él dijo que iba a estar aquí o que estaba aquí. Pero esa unción me refiero. Porque ese es en un momento especial y específico. Pues Él, yo sé que si me lo dijo, lo va a cumplir. Lo está cumpliendo, además ya está aquí. Ese tipo de unción. Está en ti, si lo arrebatas. Oh, después es que yo no puedo perdonar. No puedo o no quieres. No puedes o no quieres. Si en algo nos ha enseñado el Señor como familia es a perdonar, ¿no es cierto? Ay, pero es que usted la hija del apóstol, usted no puede pasar circunstancias difíciles. Mucha gente nos ha dicho eso. Ay, ¿usted qué problemas va a tener? Pues por lo mismo el ataque ha sido más fuerte. Pero eso me ha hecho más fuerte. Dios me ha hecho más fuerte que eso. Y si algo hemos aprendido es a guardar nuestro corazón. Y se los puedo decir delante de Dios. Hemos pasado situaciones difíciles donde el apóstol no nos las ha ocultado, nos ha venido y nos ha dicho, desde pequeños nos decía, esto y esto está pasando. Así están las circunstancias. Vamos a guardar nuestro corazón. Y obviamente la actitud de él, el ejemplo de él, como el ejemplo de mi mamá, nos enseñó a nosotros a guardar nuestro corazón. Pero eso sí, fue una decisión mía como tanto de mi hermano, el tomarla, porque yo pude haberme amargado, ¿por qué razones? Y les podría decir justificables a morir. Y tendría razones. Pero aquí no son las razones. Ni es de que, sí, pero usted no sabe lo que yo pasé. Yo no, pero Dios sí. No sé ni los quiero saber.
Pero Dios sí la sabe. Tú y Dios la saben. Y que me hizo, y es que lo que hizo yo no puedo. El perdón es una decisión. No importa si fue tan fuerte, si me hirió tanto, si de qué color fue la ofensa, si es con tus papás, porque nunca estuvieron contigo, si es con tu mamá porque no te apoyó, o que porque te ofendió, que porque siempre te dijo cosas feas, si es con tu papá porque pues nunca estuvo o nunca proveyó, o porque trataba mal a tu mamá, o es con tus hijos porque te han ofendido, te han afectado, yo no sé. Pero aquí no se trata de que cuál dolor es más grande, cuál es más pequeño, porque Dios es el mismo. Amén. Entonces, cuando nosotros somos mujeres que estamos amargadas o falta de perdón, cuando no hemos perdonado, pero tampoco en la que hayan perdonado, pero entonces acá en la iglesia, ¿qué? Igual sigue sin perdonar. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en tu vida? Entonces, ¿cuál es el caminar? ¿Cuál es el avanzar? ¿Cuál es el avanzar hacia el propósito de Dios? ¿Cuál es el avanzar a la imagen de Dios? Cuando Dios te ha llamado mujer con un propósito, pero ese propósito es que tú te presentes ante el Padre a su imagen y a su semejanza. ¿Y ustedes creen que el Padre, la semejanza y la imagen del Padre es llena de amargura, llena de resentimiento, llena de dolor? Entonces el Padre hoy, el Espíritu Santo hoy, nos está confrontando, nos está llamando a que hoy tomemos esa decisión, esa determinación. Porque eso no es de que yo voy a perdonar, sí voy a perdonar. No, esa es una decisión. Yo voy a decidir perdonar. O vas a decidir seguir como estás, como has estado hasta hoy. Dios quiere mujeres libres. Porque tú sabes que cuando tú no perdonas, tú eres esclava y estás atada a esa persona. ¿Sí? Tú estás atada a la persona que tú no has podido perdonar, a la persona que te ofendió, que te ha tenido ahí. Pero hoy es el día de soltar, de soltarte. Porque Dios te quiere usar, pero te quiere una mujer limpia, una mujer llena de vida, una mujer que sabe perdonar. No quiere decir que de aquí en adelante nunca más te van a ofender. Pero tú ya vas a tomar la determinación. Decir, a mí no me va a afectar esto. Y si tiene que llorar, como les decía, llore. Y llore un día por algo. Llore, desahógese y se levanta. Entonces, Dios nos está llamando hoy. Te quiere usar, te quiere, pero te quiere limpia. Te quiere con tu corazón sano. Porque entonces, ¿cómo vas a llevar sanidad a las otras? A las otras que faltan por venir, porque van a venir muchas. Van a venir muchas. Pero ¿cómo vamos a llegar nosotros a ayudar, a aconsejar, a decirle, tú tienes que perdonar? Ay, pero yo no he perdonado. Es que yo vine aquí, yo estoy aquí diciéndoles que perdonen, pero porque Dios me ha enseñado y he aprendido a perdonar. Porque Dios me ha enseñado a guardar mi corazón. No quiere decir que no me han afectado y no me han herido. Pero yo he determinado en mi corazón que nada ni nadie va a afectar mi corazón. Que yo
voy a guardar mi corazón sobre toda cosa. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me quiere a mí, pero me quiere con un corazón sano, con un corazón limpio. Y vamos a orar hoy. Pero el perdonar no es con una oración. Yo puedo orar, puedes ayunar, puedes ponerte de cabeza si quieres, pero eso no te va a hacer perdonar, sino la decisión que tú tomes hoy. Y como decía, el Espíritu me dijo que iba a estar aquí. Y yo sé que lo está. Entonces, si lo quieres, tómalo. Porque esta es una decisión. Amén. Pero eso sí te digo, no te animo a que lo hagas. Porque eso te va a hacer una mujer libre. ¿Sí? Cierra tus ojos ahí. ¿Cómo estamos de tiempo? Habla ahí con el Señor. Tú y Él saben. Tú y Él conocen. Él más que tú. Espíritu Santo, tú dijiste que ibas a estar hoy acá, ministrando, liberando, sanando, cicatrizando toda herida, todo dolor. Haz tu obra, Espíritu Santo, ahora mismo. Es tu tiempo, Espíritu Santo. Que cada una de las que están acá y de los que están acá puedan determinar en su corazón, guardar su corazón, pero el ser hoy libres a soltar, a dejar todo aquello que ha estado afectando su vida, que ha estado estorbando